Bueno, aquí estamos en el lugar donde Pedro negó al Señor, pero aquí suceden dos eventos y siempre hablamos la negación de Pedro, pero aquí el evento principal y más importante para nosotros es empezar por lo que sucede con Jesús. Aquí es la casa de Caifás donde se reunía el Sanedrín. El Sanedrín era la corte, digamos, los más altos representantes de los sumos sacerdotes. ¿Por qué se reunían aquí? Esta parte de la ciudad era donde vivían todos los sumos sacerdotes y también se consideraba la parte más rica de la ciudad. Entonces, traen al Señor cuando lo apresan. No, tenemos que pensar, como ponen en la película de la Pasión, cómo aprendieron al Señor, es bastante original, o sea, es bastante cercana a la verdad. Cómo lo apresan todo lleno de cadenas, cómo lo van guiñando, lo van jalando, se caía, lo jalaban, le golpeaban también, porque quería que caminara al paso de él, pero estaba todo lleno de cadenas. Interesante, ¿por qué? Porque acabamos de ver la resurrección de Lázaro, que estaba todo lleno de vendas, ¿no? Que les decía ayer, ¿cómo pudo él caminar? ¿Cómo pudo él subir cuando está todo amortajado, todo su cuerpo está como si estuviera apresado, ¿no? Pues el Señor, cuando lo apresan aquí, le sucede lo que le hubiera sucedido a Lázaro. Y él se deja no poder moverse, las piernas con cadenas pesadas, todo el cuerpo con cadenas, como si alguien puede huir, incluso si la tiene en las manos nada más en cadena. Y lo traen desde el Monte de los Olivos, que es más o menos, si ven hacia esa dirección donde están estos árboles verdes detrás de la muralla, ese es el Monte de los Olivos. O sea que fíjense la distancia con que venía caminando el Señor. Pasando en la pared de Jerusalén, se ven como unas puntitas doradas, ahí, porque ahí está al lado de la iglesia de Getsemaní. Todo eso es el Monte de los Olivos. Es muy importante que sepan, el Monte de los Olivos no es solamente la iglesia de Getsemaní, es todo un monte donde ocurren muchas cosas. Como por ejemplo, ahí es el Padre Nuestro, ahí es la Ascensión, en el Monte de los Olivos. ¿Dónde se monta el Señor en el burrito? En el Monte de los Olivos. ¿Dónde llora por Jerusalén? En el Monte de los Olivos. Así que traen al Señor preso a la casa de Caifás, porque tiene que ser primero juzgado por los sacerdotes de la ley, porque él es judío. Entonces, ¿qué sucede? Porque hay que entender que ya desde que está aquí, ya la intención es matarlo. Y ellos han estado, los sumos sacerdotes, buscando falsos testimonios. Fíjense hasta dónde llega, la palabra no la quiero decir porque es fuerte, ¿verdad? Pero la hipocresía. ¿Cuál es uno de los mandamientos? No mentir y no dar falsos testimonios. Y los sacerdotes de la ley estaban buscando personas que dieran falsos testimonios contra Jesús. Encontraron unos cuantos que dijeron algo que oyeron. Algo que oyeron. Las pruebas no son de lo que se oyó. La prueba es algo más contundente, ¿verdad? Pero encontraron algunos que dijeron, yo lo oí cuando él dijo que destruiría el templo en 3 días, en 3 días y él lo repararía en 3 días. Yo escuché esto. Y Jesús durante todos esos testimonios se defiende, dice algo. Yo creo que el silencio de Jesús era tan profundo, porque estaba orando, pero escuchando lo que los hombres decían de él. Pero yo creo que el mismo silencio de Jesús molestaba a los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque el que no está acostumbrado a la virtud, le molesta la virtud. ¿Me entienden? El que no está acostumbrado a la santidad, le molesta la santidad. Y por eso es que uno de los sumos sacerdotes se levanta y le dice, pero no respondes nada. ¿Por qué le dice esa pregunta?
De todas maneras, ¿para qué servía que Jesús respondiera algo lo cual no iba a hacer? Porque Isaías dice que el cordero iba en silencio al matadero. ¿Pero para qué? ¿Por qué le dice no respondes nada? ¿Era porque iba a creerle lo que Jesús le iba a decir? No, era porque le molestaba el silencio de Jesús, le molestaba la humildad de Jesús, la mansedumbre de Jesús, o sea, le molestaba la virtud de Jesús. O sea, posiblemente la misma virtud le estaba golpeando su propio corazón de piedra. Entonces, ¿no estás oyendo lo que atestiguan contra ti? Como diciendo, defiéndete. Y Jesús tenía que pensar, ¿para qué? Si ya mi juicio está dado. Yo no vine para defenderme, yo vine para entregarme. Entonces, el único momento que el Señor habla, porque siempre está callado y nunca responde. Cuando los hombres están hablando cosas que Él dijo, no responde. Pero entonces el sumo sacerdote le pregunta directamente, ¿eres tú el Cristo? Fíjense que ya vamos varias veces que estamos oyendo. ¿Quién lo dijo? Pedro. ¿Quién lo dijo? Marta. Pero aquí lo va a repetir él, no por amor. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito, o sea, el Hijo de Dios? Y ahí sí Jesús respondió. Jesús respondió y dijo, sí, yo soy. Y él sabía que esa respuesta era la razón de la condena inmediata. Sí, yo soy. Se quedó callado cuando los hombres hablaron, pero cuando le dijeron quién era, él no iba a negar su identidad, él no iba a negar quién él era. Aunque esa proclamación del sí, yo soy, I am who I am, era la condena. Sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Aquí podemos ver dos cosas. Está refiriéndose a la segunda venida, pero también está refiriéndose a la ascensión, porque los ángeles vinieron y Jesús asciende en medio de los ángeles. El sumo sacerdote, imagínate, ¿para qué le pregunta? Es como dice, ¿para qué me preguntas si no me quieres oír la respuesta, verdad? ¿Para qué me preguntas si mi respuesta te va a ofender? Pero yo no voy a negar quién yo soy. Y el sumo sacerdote hace lo que es la máxima acción de indignación. Se rasga las vestiduras. Por eso es que Oseas, el profeta Oseas dice, y lo leemos siempre al principio de Cuaresma, no se rasguen las vestiduras, rásguense el corazón. Él se rasga las vestiduras en un signo de indignación porque este hombre ha dicho que hijo de Dios, el muy religioso, el muy hijo fiel del Dios, se rasga la vestidura ante el Dios hecho hombre. Y entonces, ¿qué sucede? Al rasgarse la vestidura, todo el Sanedrín sabe que viene la condena, porque ese es un signo de ha habido una blasfemia. Se rasgaban las vestiduras cuando había blasfemia, cuando había una ofensa directa a Dios, cuando, o sea, tenía que haber cosas muy graves contra Dios para rasgarse las vestiduras. Y dijo, ¿qué necesidad tenemos de testimonio? Nunca necesitaban testimonio, ya la decisión estaba hecha. ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios o de testigos si acabamos de oír una blasfemia? O sea, lo que era la proclamación de fe para unos, para otros es una blasfemia. Aquí vemos la profecía de Lucas 2, elevación para algunos y caídas para los otros. Lo mismo, hermano. Jesús es signo de contradicción. Lo mismo que Él dice, para unos es la elevación, la libertad, el camino a seguir, es la plenitud de la vida en abundancia y para otros es blasfemia, es perdición, es condenación, según como tú abras tu corazón a Él y tú recibas su verdad. Dice, acabamos de oír una blasfemia. Qué horrible ese momento. Yo me imagino a Jesús diciendo,
Si tan solo supieras quién es el que está aquí, ¿verdad? Él es la verdad. Y le están diciendo que lo que dice es blasfemia. Acá, ¿qué os parece? Le pregunta él, muy comunitario, ¿no? Con sus sumos sacerdotes. ¿Qué os parece? Y todos a la vez, porque ya estaba arreglado, no hubo ni siquiera diálogo, todos a la vez juzgaron que era reo de muerte. ¿Quiénes juzgan a Jesús como reo de muerte, hermano? Su propio pueblo. No son los romanos, son su propio pueblo. Reo de muerte. ¿Y qué pasa? Algunos empezaron a escupirle en la cara. Hay que imaginarse eso, el Señor sin moverse, en una mansedumbre perfecta, escupido en la cara. ¿Verdad que escupir en la cara a una persona es uno de los signos más grandes de desprecio, verdad? Yo lo sé porque lo he sentido. Te sientes como hasta sucio, ¿verdad? Porque la basura de otro te ha caído sobre ti. Es como si el demonio escupiera contra ti. Y en realidad es el demonio el único que puede inspirar que se escupa el rostro. Aquí estamos hablando del rostro y el rostro va a ser muy importante. El rostro de nuestro Señor. Yo les quiero invitar a ustedes que sean reparadoras del rostro de Cristo, porque toda la pasión hay un odio de Satanás tan fuerte contra el rostro de Cristo. ¿Y por qué hay un odio tan grande manifestado de muchas formas contra el rostro de Cristo? Porque nos diría San Pablo que Él es la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, Satanás quería destruir el rostro de Cristo, deformarlo, desfigurarlo. Todo era como una concentración de golpes hacia su rostro, porque le molestaba el rostro de Cristo, porque era el rostro del amor, era el rostro del Dios verdadero. Así es que la devoción al rostro de Cristo es muy importante. Por eso después vamos a ver hoy en el Vía Crucis lo importante del acto de la Verónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Verónica no solamente le limpia y le consuela, la Verónica nos está representando a toda la humanidad que entendemos que el que está aquí es Jesús desfigurado por nuestros pecados, y lo están desfigurando Satanás porque quiere destruir el rostro de Cristo a la humanidad como lo está haciendo ahora. Hay que apartar a Cristo, hay que no se vea a Cristo, que no se vean imágenes de Cristo. Todo este movimiento que nosotros vemos en el mundo de apartar las imágenes de Cristo, de la Virgen, apartar imágenes. Las imágenes tienen un propósito, porque las imágenes sagradas son de yeso, son de mármol, son de lo que ustedes quieran, pero una imagen sagrada tiene la unción de comunicarte la presencia de la imagen que representan. Pues lo primero que hacen es escupirle la cara. Eso era gravísimo y sigue siendo gravísimo hoy, que alguien te escupa la cara. Y la sensación es horrible, hermano. Yo no sé si a ustedes les han escupido la cara, pero es una sensación horrible. Y con la violencia que se escupe, porque para que te llegue a la cara es espantoso sentirte. Es sentirte como la humillación más grande. También le cubrían la cara para que no viera, mientras le daban vueltas. Traten de ver cómo lo trataban. O sea, jugaban con él, pero no juego de niño, era jugar para burlarse. Le tapaban la cara para que él no viera. Le daban bofetadas. ¿Se dan cuenta que aquí ya le empiezan a destrozar su rostro? Le daban bofetadas para arriba y para abajo. Todos pasaban. Según algunos escritos de los padres de la iglesia, pasaban todos, no solamente los sumos sacerdotes, sino que pasaban incluso los que asisten a los sumos sacerdotes, pasaban y cada uno lo bofeteaba. Así que no sabemos la cantidad de bofetadas que el Señor recibe aquí. Y le decía, ¿por qué? Porque tenía los ojos cerrados. Le decía, adivina quién te pegó. Qué dolor. A mí, yo no sé, para mí es muy doloroso. ¿Quién te pegó?
¿Quién te está dando los golpes? Adivina, como que es juego, hermano. ¿Y saben qué? Hay que ir descubriendo cuando vemos estas cosas, cómo sucede eso hoy. Cómo sucede hoy en nuestros propios corazones, cómo sucede en relaciones, cómo sucede en cómo se tratan los seres humanos, cómo se tratan las familias, cómo se tratan las naciones. Es todo, el Evangelio es la vida del mundo. No solamente nos sostiene, sino que nos enseña todo lo que sucede en el mundo. Ahora vamos a las negaciones, porque esto está pasando adentro. ¿Quién está viendo esto que lo narra con detalle? San Juan. Y San Juan entra porque tuvo conexiones. Era amigo de un sumo sacerdote, le dijo, déjame entrar, porque San Juan quiere estar lo más cerca posible del Señor. San Juan va y le dice a la portera, deja entrar a este, pero se quedó afuera. Y porque se queda afuera, se quedó sentado con los sirvientes que estaban con el fuego porque era una noche de frío. Yes. Era una noche de frío, entonces los sirvientes tenían fuego y él se queda acomodado en el fuego. Mal decisión. Mal decisión por el miedo, lo que hablábamos en Galilea. Por miedo él dice, estoy aquí, pero no estoy aquí. Estoy aquí, pero estoy de lejos. Porque el estar de lejos significa que no me salpique, que yo no corra el mismo destino que él está corriendo. Estoy como medio discípulo, pues. Pero esa mediocridad por el miedo, hermanos, lo va a llevar a caer en la tentación. ¿Por qué San Juan no cae cuando el que corría más riesgo era San Juan? ¿Ah? Porque San Juan sí estaba cerca. Si querían coger a uno, el más fácil era San Juan. Pero lo que sucede es... ¿Dónde estamos, Padre, aquí? La negación. Okay. Entonces, cuando está en el fuego, están todos hablando y de repente la portera, que a lo mejor lo vio a Jesús caminar con sus discípulos, le dice, tú no eres también, oigan la palabra, también. ¿Por qué también? Porque Juan ya ha entrado. Y le dice, tú no eres también uno de los discípulos de ese hombre. De ese hombre. O sea, ya también los siervos del Sanedrín tenían la misma actitud ante Jesús. Y le dice, no lo soy. Cuando Jesús está dentro diciendo, yo soy, Pedro está diciendo, yo no lo soy. ¿Qué negación? Está negando no solo ser discípulo de Cristo, está negando ser quien es. No lo soy. Qué palabra más fuerte, hermanos, porque en la Biblia el yo soy es importantísimo porque es el I am. ¿Cómo se llama Jesús en el Antiguo Testamento? I am who I am. ¿Cómo va Jesús constantemente en el Nuevo Testamento? I am the good shepherd. I am the door. I am this. O sea, va mostrando muchos aspectos del I am. Y por eso cuando aquí le dicen, tú eres el hijo tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sí, yo soy. Yes, I am. Y lo que dice Pedro es, no soy. No soy. Que es más profundo que decir, no, yo no ando con él. Porque dice, no, yo no ando con él. No, yo no soy. Negó sus 3 años de discipulado, negó en ese momento también su misión. Porque él tenía un nombre y su nombre era Pedro, la piedra. Esa negación es muy profunda, el no soy. Los siervos y los guardias seguían calentándose porque hacía frío y también Pedro estaba con ellos. Le siguen preguntando, pero tú no eres uno de los que lo sigue. No, yo no lo sigo. Pero tú no eres uno de sus discípulos. No, yo no soy discípulo. En ese momento suena el gallo. Y Pedro se da cuenta en ese momento
que lo que Jesús le acaba de decir unas horas antes, en la última cena, que precisamente para ir a la última cena también bajaron por estas escaleras. ¿Ah? Lo que le acaba de decir en la última cena sucede. Yo creo que ese momento para Pedro tiene que haber sido: yo he negado al Señor. Él me lo dijo que yo lo iba a negar. Yo que le dije, no te negaré. En la última cena le dice, yo no, cuando dice, y uno me negará, Pedro se levanta y dice, yo nunca te negaré. Y él le dijo, Pedro, Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, ya me habrás negado. Cuando cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Como diciendo, nunca estemos tan seguros de nosotros mismos, hermanos. Porque por poquitas cosas podemos negar al Señor. Y no necesariamente con palabras, con acciones. ¿Cuánta gente dice hoy, no, yo soy súper católico, pero yo tengo una relación de este tipo, pero yo amo mucho al Señor? No, o eres o no eres. A veces se puede negar por un trabajo, como decía en el bus, o se puede negar para mantener una relación. ¿Cuántas personas entran en relaciones ilícitas? Por lo cual están negando su capacidad de recibir la Eucaristía o de recibir los sacramentos por otra criatura. Dios no es primero, una criatura es primero. O sea, hay muchas formas que podríamos ver cómo se niega al Señor. Cuando yo tengo promesas matrimoniales, ¿qué prometen? Te seré fiel hasta la muerte. Y cuando se es infiel, no estás negando el voto solemne que hiciste ante el Señor. O cuando nosotros los religiosos hacemos nuestros votos y no los vivimos en total radicalidad, estamos negando de alguna manera al Señor. Hay muchas maneras de negar. O hay gente que me dice, yo no voy a decir que soy católico porque si no, no me dan ese trabajo. Estamos negando al Señor de muchas formas. Cuando no se cree en la Eucaristía, hay muchas formas en que se está negando. Regreso a Marcos. Una de las cosas que me llama la atención es que a Jesús lo empiezan los testimonios eran sobre su doctrina, pero después pasan de la doctrina a su identidad. Cuando está hablando de su doctrina, él se queda callado. Él dijo esto, pero solo defiende. No defiende, proclama. Jesús no defiende, él proclama. Van a darse cuenta cómo él contesta. El Señor contesta no defendiendo. Como cuando Pilato le dijo, ¿y tú eres el rey de los judíos? ¿Y tú eres rey? Dijo, para eso he nacido. No dijo, sí, yo soy el rey, que no explicó. Para eso he nacido. Ya con eso dijo, yo desde que nací soy rey. Y mi reino no tendrá fin, pero mi reino no es de este mundo. ¿A quién le explica esta frase? Mi reino no es de este mundo. A Pilato. Pilato tuvo conversaciones muy buenas, muy fuertes, que no las escuchó por miedo, pero las tuvo fuertes con el Señor. Otra cosa que me llama mucho la atención es que un pariente, miren cómo se corre la bola, la voz. Vienen del Monte de los Olivos, donde ya sabemos el drama, que Pedro le corta la oreja al soldado. Jesús reprende a Pedro, llamando a no hacerle un daño a ningún ser humano. Y el Señor hace el acto más grande que, como les decía el otro día, ese es el lugar del último milagro de Cristo, donde le pega la oreja al soldado romano. Pero lo más interesante, ¿cómo llegó tan rápido? O sea, quiere decir que ese soldado, ¿se acuerdan que decíamos? ¿Qué pasó con ese soldado? Que ese soldado tuvo que haber venido corriendo a su casa. No siguió con el comando que estaba encargado de coger al Señor. Se tuvo que haber ido a su casa a decirle, miren lo que me ha pasado, y contar lo que pasó, porque vemos que un pariente del soldado que le pegó la oreja,
es el tercero que le pregunta, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? O sea, ya el soldado sabía, el pariente sabía lo que había pasado con la oreja de su pariente. Y a este le dice, ¿no te han visto con él en el huerto? ¿Se dan cuenta que ya el soldado vino y Pedro volvió a negar? O sea, niega hasta incluso un testimonio de alguien que sabía que él estuvo en el huerto y que posiblemente sabía que él era el que le cortó la oreja. Por eso le pregunta ¿y tú no eras uno del que estaba en el huerto con él? Era el pariente del que le pegó de la oreja. Hermanos, aquí para mí es un lugar de profundo dolor, porque pensar ¿por qué el Señor pasa toda la noche en ese hueco? Porque según la ley judía no se podía hacer un juicio, el juicio determinante, porque aquí se hizo un juicio religioso. Pero el juicio para matar solo lo podrían hacer los romanos. O sea, ellos ya decidieron, lo tenemos que matar. Pero los que tienen que ejecutar la muerte tienen que ser los romanos, no lo pueden hacer los judíos. Pero en la noche los judíos no podían llevar, por ley, no podían entrar en la casa de algún romano y llevar a una persona a juicio. Por eso es que pasa el Señor toda la noche en este lugar oscuro y húmedo. Para los que sabemos lo que es estar toda una noche en un lugar oscuro y húmedo, qué frío. Pero qué frío no solo físico, qué frío interior. El ambiente le hablaba del corazón humano. ¿Vieron el hueco por donde baja? Se fijaron que está la misma tipo de cruz que había donde Santa Elena. La cruz con las 3 otras cruces como la de Caravaca, ¿verdad? Para los que han ido a España. Ahí por eso supieron que ese era el hueco. Porque cuando excavaron encontraron el hueco con las 3 cruces. Porque cuando vinieron a hacer las excavaciones, donde encontraban las cosas del Señor, ponían las 3 cruces para que se identificara que esos eran los lugares donde había estado el Señor. Hay mucho que se puede decir aquí. Pensar, por ejemplo, leímos el Salmo 88, el Señor tuvo que haber rezado de rodillas llorando el Salmo 88 porque así se sentía. Señor, tirado a una fosa, Señor, tirado en una fosa, Señor, abandonado de todos, porque aunque sus oídos no oían, él sabía que Pedro lo estaba negando, porque sí tuvo que haber oído el canto del gallo. Y para eso fue el signo de la negación de Pedro. Ahora, no según la película, según místicos que se reflejaron en la película, y yo sí lo creo, 100%. En el momento que el Señor fue apresado, sabemos que Pedro salió corriendo. Sabemos que que San Juan salió corriendo, pero nosotros no sabemos a dónde. No, San Juan. San Juan sale corriendo, pero como él es joven, no es como nosotros. Él corre rapidísimo y lo vamos a ver en otro pasaje que él corre y llega súper antes, ¿verdad? Que Pedro. ¿Por qué? Porque la edad influye, hermano. Creámonos o no. Él se sale corriendo. ¿A dónde fue? A buscar a la Virgen, a dejarle saber lo que ella, su madre, sabía en su corazón. Porque ella la pasión, todo lo de Cristo ella lo sabía en su corazón. Ella sentía todos los dolores como lo siente hoy, los dolores del corazón de su hijo. Ella sabía el momento, qué angustia, hermano, por no poder estar ahí. Para mí eso es no poder estar ahí en el jardín de Getsemaní abrazando a su hijo. Y que tenía que venir un ángel a consolarle cuando ella no podía. Pero ella está sintiendo todo. Está aquí en Jerusalén. Posiblemente en la casa de un pariente de Juan. Ella está aquí. Y está con María Magdalena. Y ella está sintiendo lo que le está pasando a su hijo. Y no puede hacer nada.
Pero Juan corre a decirle, lo acaban de apresar, y ella se viene con Juan para acá. Ella entra, según muchos místicos, yo sí lo creo. Ella entra, y esa parte de la película de la pasión para mí es la parte, una de las más hermosas como la ponen. Cuando Jesús está colgado así y está viendo para arriba del hoyo, como viendo, queriendo ver a la humanidad, y la Virgen que entra, ¿verdad? Entra al Cenedrín, que ya está vacío, y ella empieza su corazón a palpitar y va siguiendo su corazón hasta donde siente que está el corazón de su hijo debajo de ese hoyo. ¿Y qué hace la Virgen? Se acuesta para que él oiga su corazón, para que no se sienta solo, que su madre está ahí, no puede estar físicamente, pero que oiga el corazón de su madre palpitar como lo oyó en los 9 meses que él estuvo en el vientre de su madre. La negación de Pedro, porque tiene que ver que el juicio es así, el juicio es en un lugar, pero es un lugar abierto. Y cuando Pedro niega al Señor, en un momento el Señor ya le quitan ¿cómo es lo que le estaba tapando? Y el Señor se voltea y mira a Pedro donde está. ¿Qué mirada le tuvo que dar el Señor a Pedro? Es difícil de imaginarnos que mire a Pedro como diciendo, Pedro, reconoce que te lo dije, no creas que tu fe es tan fuerte. No lo está reclamando, está enseñándole que nunca podemos creer que nuestra fe es tan fuerte que en los momentos difíciles no vamos a caer en la tentación. Y lo mira como diciendo, recuérdate que te dije que cuando cantara el gallo. O sea, sucedió lo que te dije. No tengas este sentirte que todo el tiempo voy a ser fuerte en el Señor. No, hermano, que es una de las primeras peticiones que le hicieron los apóstoles al Señor. Señor, tenemos fe, pero aumentanos la fe. Y esta oración nunca tenemos que dejarla. Señor, yo quiero serte fiel. Yo quiero serte fiel. Pero dame la gracia de serte siempre fiel en los momentos cuando la fidelidad me va a tocar cargar la cruz. En los momentos de cruz, la fidelidad es lo que sostiene al corazón humano. Entonces, el Señor lo mira como diciendo, te lo dije, Pedro. No seas tan seguro en ti mismo, porque cuando la prueba fuerte viene, acuérdense que el Señor le había dicho, tu fe va a ser acribillada y después cuando salgas, victorioso, confirmarás la fe de tus hermanos. ¿Dónde fue la fe de Pedro acribillada? Aquí. Aquí se le probó si era capaz de mantenerse firme ante la dificultad en fidelidad al Señor. Después que el Señor vio a Pedro, que no es una mirada de recriminación, es que las miradas del Señor hay que dejarlas que el Señor te las revele, cómo mira y qué comunica. Pero aquel Señor que ya está bofeteado, golpeado, que le han escupido, mira a Pedro, y Pedro está viendo el rostro del Señor como está, y lo queda viendo, lo mira. Ya el Señor está morateado, porque lo vienen golpeando desde allá, y lo mira con esta mirada penetrante al corazón para causarle el arrepentimiento. Y por eso es que dice la Escritura que inmediatamente que Jesús vio a Pedro, Pedro se salió afuera. ¿Y qué salió a hacer? A llorar amargamente. Lloró amargamente su negación. Y este es el principio del arrepentimiento más profundo que experimenta Pedro. Después de aquí, pasa toda la noche orando. Posiblemente Jesús lloró aquí, en este hueco que estuvimos. Lloró no por sentimentalismo, lloraba por el pecado de los hombres.
y lloraba por el pecado de los hombres, fueran los que no creyeran, como los sumos sacerdotes que eran los que se supone los maestros de la ley, ¿no? Que le dijeron blasfema. Lloraba por todo lo que iba escuchando. Hermanos, ese escupido, esa bofetada, piensen que no era una tras otra, una tras otra. Y este es solo el comienzo, ¿ah? Esta es la noche del comienzo, falta todavía todo lo que va a padecer. Pero aquí empieza a experimentar el que nació para amarnos y liberarnos, empieza a experimentar el rechazo de la humanidad hacia su obra salvadora. Lo que la humanidad no sabe es que no importa que lo golpeen, lo escupen, lo bofeteen o incluso lo maten en una cruz, precisamente ese es el camino que Él ha escogido para salvarnos. O sea, que ellos creyendo que iban a callar a Dios, no se daban cuenta que estaban abriendo el camino para nuestra salvación, porque su sufrimiento y sus llagas son las que nos salvaban. De aquí, en la mañana, se lo llevan, pero ya imagínense cómo está Jesús sin tomar agua. Ya tiene toda una noche en suplicio, ¿ah? Ya está débil aquí. Se lo van a llevar por estas escaleras a la casa ¿de quién? De Pilato. Era necesario llevarlo a la casa de Pilato, no porque ellos fueran amantes de Pilato, no, si Pilato era el procurador romano, es porque tienen que convencer a Pilato de ejercer sentencia de muerte sobre Cristo. Tienen que convencerlo porque Pilato no estaba convencido. Tienen que convencerlo porque cuando tenía que ser el procurador romano, él que se hiciera la sentencia de muerte para que Cristo fuera crucificado. Entonces, imagínense todo lo que sucede aquí y estas piedras nos hablarán de todo eso, pero lo más importante, hermanos, es que este libro sagrado nos hable hasta dónde llegue el amor de nuestro Señor. Amén. Aunque parezca que la oscuridad ha vencido, aunque parezca que a nadie le importa la